En el corazón de Chihuahua, en México, existe un lugar que parece sacado de un sueño imposible, o de una pesadilla, un lugar donde la naturaleza desafió los límites de la imaginación humana, creando un escenario que parece más de ciencia ficción que de la Tierra. Ese lugar es la mina de Naca, famosa por albergar la cueva de los cristales más grandes del mundo, gigantes transparentes que se elevan como columnas de otro planeta, atrapados en un calor insoportable, en un ambiente tan hostil, que ningún ser humano puede permanecer allí sin protección especial. Pero más allá de la belleza y la ciencia, Naca esconde historias inquietantes, muertes misteriosas y secretos que aún hoy generan teorías de conspiración. Este es el relato de la mina más enigmática de México, un lugar donde lo maravilloso y lo aterrador se entrelazan. La historia de Naca comienza hace siglos, cuando mineros locales descubrieron que bajo la árida tierra de Chihuahua había riquezas escondidas en plomo, plata y zinc. Desde 1794, la mina se convirtió en un punto clave para la economía regional. Generaciones de familias trabajaron en sus túneles, descendiendo cada día a las profundidades con la esperanza de un salario que garantizara la supervivencia. Pero la verdadera sorpresa llegó mucho tiempo después. En el año 2000, cuando un grupo de mineros tropezó accidentalmente con un pasaje que cambiaría la historia de la geología mundial en la cueva de los cristales gigantes, imagina entrar en un espacio subterráneo de casi 30 metros de longitud y 10 de altura, y encontrarte rodeado por cristales de selenita tan enormes que parecen rascacielos en miniatura. Algunos alcanzan los 12 metros de largo y pesan más de 50 toneladas. La primera reacción de quienes los vieron fue de asombro absoluto. Parecía un palacio de hielo, un templo de vidrio tallado por dioses antiguos, pero la belleza escondía una trampa mortal. La temperatura en esa cueva supera los 58 grados centígrados, con una humedad del 90 al 99%. En esas condiciones, un ser humano sin traje especial muere en cuestión de minuto. Los científicos que entraron a estudiarla tuvieron que usar trajes refrigerados, con respiradores conectados a tubos de oxígeno. Incluso así, apenas podían resistir 15 o 20 minutos antes de colapsar. El calor y la humedad atacan el cuerpo como una avalancha invisible. Primero viene la sudoración extrema, luego la dificultad para respirar, después el mareo y finalmente el desmayo. Varios investigadores estuvieron al borde de la muerte, y algunos mineros que entraron sin equipo nunca salieron con vida. La cueva es un tesoro, sí, pero también una trampa perfecta de la naturaleza. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo se formaron cristales tan gigantescos? La explicación científica apunta a que, durante cientos de miles de años, agua cargada de minerales permaneció atrapada en las cavidades de Naca. La temperatura estable de alrededor de 58 grados permitió que los cristales de selenita crecieran sin interrupciones, alcanzando un tamaño colosal. Pero para los más escépticos y para quienes creen en lo inexplicable, esa explicación no basta. ¿Por qué solo allí? ¿Por qué no hay otro lugar en el planeta con formaciones tan extremas? Y es aquí donde empiezan los relatos más oscuros. Algunos trabajadores de la mina aseguran que los cristales parecen vivos, que al tocarlos sienten vibraciones, como un pulso latente. Otros cuentan que las formas parecen alinearse con patrones misteriosos, casi como si fueran estructuras diseñadas por algo más que la casualidad. Hubo quienes afirmaron haber escuchado ruidos dentro de la cueva, ecos que no correspondían ni al viento ni a las máquinas, sino a susurros graves, como si las propias paredes respiraran. La cueva fue clausurada al público pocos años después de su descubrimiento. Oficialmente, por razones de seguridad. El riesgo era demasiado alto y el acceso demasiado peligroso. Pero esa clausura solo alimentó las sospechas. ¿Qué fue lo que encontraron realmente allí? ¿Por qué no permitir visitas controladas, como en tantas otras maravillas naturales del mundo? Algunos creen que la verdadera razón es que en Naca se hallaron cosas que jamás se hicieron públicas a microorganismos atrapados dentro de los cristales, formas de vida desconocidas, incluso restos arqueológicos que sugerían que alguien había llegado allí mucho antes que los mineros modernos. En 2017, un equipo de científicos de la NASA y el Instituto de Astrobiología anunció que habían encontrado microorganismos atrapados en los cristales, posiblemente con 50.000 años de antigüedad. Estaban en estado de latencia, como hibernando, y lograron revivirlos en laboratorio. Esa noticia causó un impacto enorme. Significaba que dentro de esos cristales podía haber formas de vida extremófilas, capaces de sobrevivir en condiciones imposibles. Y si eso era cierto en la Tierra, ¿qué podría significar para la búsqueda de vida en otros planetas? Para algunos, era la prueba de que los cristales guardan secretos que van más allá de nuestra comprensión. Pero no todo fue ciencia y admiración.
La mina se cobró víctimas humanas. Varios mineros murieron en accidentes al intentar explorar las cavernas. Otros colapsaron por el calor y la falta de oxígeno. Los rumores locales cuentan que algunas muertes fueron ocultadas, que hubo cuerpos que jamás se recuperaron porque se perdieron en pasajes bloqueados por los mismos cristales. Y como suele ocurrir en lugares donde la tragedia se repite, comenzaron a surgir leyendas paranormales. Trabajadores afirmaron haber visto sombras moverse entre los cristales, figuras humanas que desaparecían en segundos. Algunos incluso juraron escuchar voces pidiendo ayuda, como si los muertos siguieran atrapados allí, convertidos en parte del paisaje mineral. La conexión entre Naika y lo sobrenatural se fortaleció con relatos de apariciones. Varios mineros decían que, al mirar de reojo, veían a compañeros fallecidos reflejados en los cristales, como si el mineral guardara sus almas. Otros contaban que al caminar por los túneles se escuchaban pasos detrás de ellos, pero al voltear, no había nadie. Los cristales gigantes se convirtieron no solo en un fenómeno geológico, sino en un espejo de temores colectivos. El gobierno mexicano declaró el sitio como inaccesible, y la empresa que explotaba la mina dejó de bombear el agua que mantenía seca la cueva. Con el tiempo, las cámaras volvieron a inundarse, y los cristales quedaron sumergidos nuevamente bajo millones de litros de agua. Hoy, la cueva de los cristales ya no es visible para nadie. Se encuentra bajo tierra, oculta en su propia prisión líquida, inaccesible para turistas, científicos y curiosos. Una maravilla que apareció solo por un instante en la historia y que ahora ha vuelto a esconderse, como si la Tierra misma hubiera decidido proteger su secreto. Esa decisión levantó aún más preguntas. ¿Por qué dejarla inundarse en lugar de preservarla? ¿Qué fue lo que se encontró allí que nunca se contó al público? Algunos sostienen que fue por simple costo mantener los sistemas de bombeo. Era demasiado caro. Otros creen que hubo presiones internacionales para limitar el acceso, porque los descubrimientos que se hicieron en Naka podrían cambiar teorías enteras sobre la vida y la geología. Mientras tanto, en los pueblos cercanos, la leyenda crece. Muchos aseguran que la mina está maldita, que los cristales no son simples formaciones, sino cápsulas que encierran energías desconocidas. Algunos chamanes afirman que la cueva es un portal, un punto de conexión entre mundos. Otros, que los cristales guardan memorias de la Tierra, recuerdos de tiempos antiguos, que podrían revelar verdades que la humanidad aún no está lista para escuchar. Sea lo que sea, lo cierto es que la mina de Naka y sus cristales gigantes siguen siendo uno de los grandes misterios de México, un lugar que mezcla ciencia, tragedia y mito en dosis iguales, y un recordatorio de que, bajo nuestros pies, existen mundos ocultos que apenas hemos comenzado a descubrir. Imagina por un momento estar allí, dentro de la cueva, rodeado por paredes transparentes que reflejan tu silueta, el calor sofocante aplastándote, el sudor corriendo por tu rostro, la sensación de que apenas puedes respirar, y de repente, entre los cristales, un movimiento, una sombra que no debería estar allí, una voz que no proviene de ningún ser humano. ¿Seguirías explorando o saldrías corriendo? Hoy la cueva duerme bajo el agua, inaccesible, protegida por su propio misterio. Pero cada vez que alguien menciona Naika, la imaginación colectiva se enciende, porque no es solo un lugar símbolo. El símbolo de que el planeta aún guarda secretos inexplorados, y de que, quizás, lo más aterrador no está en las estrellas, sino bajo nuestros pies. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que los cristales de Naka son solo un fenómeno natural impresionante? ¿O piensas que esconden algo más, algo que nunca nos han querido contar? Déjame tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando los misterios más profundos del mundo real. Historias que parecen imposibles, pero que ocurrieron aquí, en nuestro propio planeta.